Después del adiós, el silencio también aprendió a doler. Durante mucho tiempo, el nombre de Charitín Goico estuvo asociado a la luz, a esa luz cálida, caribeña, contagiosa, que parecía brotar de su voz incluso antes de que pronunciara una palabra. Para millones de personas, ella no era solamente una artista, una presentadora, una cantante o una figura querida de la televisión hispana. Era una presencia familiar. Era esa mujer que, con una sonrisa luminosa, lograba hacer menos pesado el día de quien la veía desde la sala de su casa. Su cabello, su energía, su acento, su manera de reír y de mirar a cámara habían construido una imagen casi indestructible. La de una mujer fuerte, alegre, capaz de reinventarse una y otra vez. Pero detrás de esa imagen pública, detrás de los aplausos y de las luces, hubo una herida que no se cerró de un día para otro. La muerte de su esposo, Elín Ortiz, dejó en su vida un vacío tan profundo que ni los años de éxito, ni el cariño del público, ni los recuerdos felices lograron llenarlo por completo. Elín no había sido únicamente su compañero sentimental. Había sido su cómplice, su apoyo, su refugio, el testigo de sus triunfos y también de sus momentos más vulnerables. Con él, había compartido décadas de historia, de familia, de decisiones difíciles, de viajes, de proyectos, de silencios, de conversaciones interminables y de esas pequeñas rutinas que, cuando desaparecen, son las que más duelen. Cuando Elín partió, Charitín sintió que una parte de ella se había ido con él. Durante los primeros meses, la casa se convirtió en un territorio extraño. Todo seguía en su lugar, pero nada parecía estar realmente vivo. La silla donde él solía sentarse permanecía allí, inmóvil, como si aguardara un regreso imposible. En la mesa, todavía cabía su taza de café. En algunos cajones, seguían apareciendo papeles con su letra. En el armario, alguna prenda conservaba débilmente su perfume, y Charitín, al encontrarla, podía quedarse varios minutos abrazada a aquella tela, como si en ella se escondiera un último mensaje. La gente le decía que debía ser fuerte. Se lo decían con buena intención, con cariño, con respeto. «Tú eres Charitín», le repetían algunos. «Tú siempre has podido con todo». Pero ella sabía que esa frase, aunque naciera del amor, no comprendía el tamaño de su dolor. Ser fuerte no significaba no romperse. Ser fuerte, en aquellos días, era levantarse de la cama cuando el cuerpo pedía quedarse inmóvil. Era sonreír cuando por dentro apenas podía respirar. Era contestar una llamada, abrir una ventana, preparar un café, mirar una fotografía sin sentir que el pecho se le partía en dos. El duelo no llegó como una tormenta rápida, llegó como una estación larga. Se instaló en su vida con paciencia cruel. Había días en que Charitín parecía avanzar, días en que hablaba con más calma, días en que incluso podía reír recordando alguna ocurrencia de Elín. Pero de pronto, sin aviso, el dolor volvía. Una canción en la radio, una fecha marcada en el calendario, una llamada que ya no llegaría, un objeto pequeño, una frase que él habría dicho. Entonces todo se derrumbaba otra vez. Quienes estaban cerca de ella notaron un cambio. La mujer incansable, la artista llena de brillo, comenzó a refugiarse en el silencio. No era un silencio frío ni distante, sino un silencio cansado. Respondía con amor a su familia, agradecía los mensajes del público, aceptaba el cariño de quienes la admiraban, pero dentro de ella se había apagado algo. Por las noches, cuando la casa quedaba en calma, Charitín hablaba con Elín como si él pudiera escucharla. «No sé cómo se aprende a vivir sin ti», susurraba a veces. Y luego cerraba los ojos, esperando que el sueño llegara pronto para no tener que seguir enfrentándose a una ausencia tan pesada. Durante años, su historia con Elín había sido vista por muchos como una prueba de amor verdadero. No perfecto, porque ningún amor lo es, pero sí profundo, resistente, humano. Habían atravesado juntos los cambios de la vida pública, las exigencias del trabajo, los desafíos familiares y las etapas inevitables del tiempo. Con una industria donde tantas relaciones se rompen bajo la presión de la fama, ellos habían construido una unión reconocible, admirada, llena de memoria compartida. Por eso, cuando él murió, el público no solo sintió que se apagaba una vida, también sintió que terminaba una historia de amor que había acompañado a varias generaciones. Charitín recibió miles de mensajes. Algunos venían de colegas, otros de admiradores anónimos, otros de personas que jamás la habían conocido, pero que sentían que, de alguna manera, ella formaba parte de sus vidas. La que escribían desde República Dominicana, Puerto Rico, Miami, Nueva York, México, España y muchos otros lugares donde su nombre había dejado huella. Le decían que rezaban por ella, que él y Elín descansaba en paz,
que el amor no moría, que debía seguir adelante. Ella leía muchos de esos mensajes en silencio. A veces lloraba, a veces sonreía con gratitud, pero en el fondo sentía una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Cómo se sigue adelante cuando la persona con la que imaginaste envejecer ya no está? La respuesta no llegó pronto. Charitín pasó por una etapa en la que casi todo le parecía lejano. Los compromisos sociales la agotaban. Las entrevistas le resultaban difíciles. Cada vez que alguien mencionaba a Eileen, ella intentaba mantenerse firme, pero sus ojos la traicionaban. No quería convertirse en una imagen de tristeza ante el público, pero tampoco podía fingir una felicidad que no sentía. Esa lucha interior fue una de las más duras de su vida, la batalla entre la mujer pública, que todos esperaban ver de pie, y la mujer privada que todavía se sentía rota. Sus hijos, sus amigos cercanos, y algunas personas de absoluta confianza, fueron su sostén. No la presionaron para sanar rápido. No le exigieron volver a ser la misma. Entendieron que el dolor no tiene calendario. O más de una ocasión, alguno de ellos la encontró mirando viejas fotografías. En otras, escuchando grabaciones antiguas. También hubo días en que ella se quedaba observando el mar, como si en el movimiento de las olas pudiera encontrar una explicación. El mar siempre había tenido algo de consuelo para ella, tal vez porque le recordaba sus raíces, su infancia, la fuerza del Caribe, la música de su tierra. Pero después de la muerte de Eileen, incluso el mar parecía distinto. Ya no era solamente belleza, era también memoria. Cada ola que llegaba y se iba le recordaba que la vida, como el agua, nunca se queda quieta, aunque el corazón quiera detener el tiempo. Fue en una de esas tardes frente al mar, cuando Charitín conoció a un hombre que, sin saberlo, terminaría cambiando el rumbo de su historia. Se llamaba Aureliano Diarmont. Era próspera. Un nombre poco común, elegante, casi literario. Un nombre que parecía pertenecer a otra época. Aureliano era un empresario de origen dominico-francés, reservado, culto, viudo desde hacía varios años, y alejado por completo del mundo del espectáculo. Había hecho fortuna en el sector hotelero y en inversiones relacionadas con arte, restauración de propiedades históricas y turismo cultural. No era un hombre que buscara cámaras. Al contrario, parecía tener una habilidad especial para evitarlas. La primera vez que coincidieron fue en una pequeña recepción benéfica organizada para apoyar a jóvenes artistas del Caribe. Charitín había aceptado asistir por compromiso y por cariño a la causa, aunque en realidad no tenía demasiadas ganas de conversar. Aureliano estaba allí, como patrocinador silencioso del evento. No subió al escenario, no pidió reconocimiento, no hizo discursos largos. Permaneció en un segundo plano, observando con serenidad. Alguien los presentó. Charitín. Él es Aureliano Darmant. Ha apoyado varios proyectos culturales en Santo Domingo y Miami. Aureliano inclinó ligeramente la cabeza, con una cortesía que a ella le pareció antigua y extrañamente agradable. Es un honor conocerla, dijo él. Usted ha acompañado la vida de mucha gente. Charitín sonrió con educación. Gracias, eso es muy bonito de su parte. Nada más. No hubo una chispa inmediata, ni música dramática, ni mirada eterna como en las novelas. Fue un encuentro breve, casi insignificante. Pero Aureliano notó algo que otros, quizás por costumbre, no veían. Detrás de la sonrisa de Charitín había una tristeza delicada. Una tristeza que no pedía atención pero que tampoco podía ocultarse del todo. Semanas después volvieron a coincidir en una cena privada. Esta vez conversaron un poco más. Aureliano no le preguntó por la fama ni por los años de televisión. No quiso saber secretos de artistas ni historias de camerinos. La Q habló de libros, de arquitectura colonial, de música antigua, de la importancia de restaurar casas con memoria. Charitín se sorprendió al descubrir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba manteniendo una conversación sin sentir que tenía que actuar. Aureliano hablaba despacio, sin invadir. Escuchaba con atención. No interrumpía. Cuando ella mencionó a Eileen, él no cambió el tema ni puso cara incómoda. Simplemente escuchó. Y luego dijo algo que se le quedó grabado. Cuando uno ha amado de verdad, no vuelve a ser la misma persona. Pero eso no significa que ya no pueda volver a vivir. Charitín bajó la mirada. Aquella frase le dolió y le alivió al mismo tiempo. No pasó nada más esa noche. No intercambiaron promesas ni señales evidentes, pero al despedirse, Aureliano le dijo: me alegró verla sonreír, aunque fuera por un instante. Ella no supo qué responder. ¿Solo asintió? Durante los meses siguientes, el contacto entre ambos fue creciendo de manera lenta, casi tímida. Aureliano le enviaba alguna recomendación de un libro, una fotografía de una casa antigua restaurada, una nota breve sobre una exposición. Nunca era insistente.
Nunca cruzaba límites. Charitín respondía cuando quería, a veces con pocas palabras, a veces con un comentario más largo. Lo que comenzó como una amistad discreta fue convirtiéndose en una presencia suave en su rutina. Eso la asustó, porque Charitín no buscaba amor, no quería reemplazar a nadie, no quería que el mundo pensara que había olvidado a Eileen. Peor aún, temía sentir culpa. Una culpa silenciosa, irracional, pero poderosa. ¿Tenía derecho a sonreír otra vez? ¿Tenía derecho a emocionarse cuando recibía un mensaje? ¿Tenía derecho a arreglarse con ilusión para una cena? ¿Podía el corazón, después de una pérdida tan grande, abrir una ventana sin traicionar la memoria? Durante mucho tiempo, ella creyó que no. Hubo noches en que dejó el teléfono lejos para no responder a Aureliano. Hubo días en que se te prometió mantener distancia. Pero luego él aparecía con una frase tranquila, sin presión, como si entendiera perfectamente que ella caminaba sobre un terreno frágil. No tienes que contestar hoy, le escribió una vez. Solo quería que supieras que el jardín de la casa floreció esta mañana. Me acordé de ti porque dijiste que las bugambillas parecen celebrar aunque nadie las mire. Charitín leyó ese mensaje varias veces. No era una declaración de amor, no era una exigencia, era apenas una imagen, un gesto. Y quizás por eso la conmovió tanto. Poco a poco, Aureliano se convirtió en alguien con quien podía hablar sin sentirse juzgada. Le habló de sus miedos, de la soledad, de la extraña sensación de seguir siendo vista como una mujer fuerte, cuando por dentro se sentía vulnerable. A su vez, le habló de su propia viudez, de los años en que también creyó que la alegría pertenecía al pasado, de la forma en que aprendió a convivir con la ausencia sin convertirla en una prisión. No intentó convencerla de nada, no le prometió borrar su tristeza, no le pidió que dejara atrás a Eileen. Esa fue, quizá, la razón por la que Charitín comenzó a confiar. Un día, caminando por un pequeño patio lleno de plantas, Aureliano se detuvo frente a ella y dijo: «Yo no quiero ocupar el lugar de nadie. Hay amores que son sagrados porque hicieron de nosotros lo que somos. Yo solo quisiera acompañarte en esta parte del camino, si algún día te nace permitirlo». Charitín sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «No sé si puedo», respondió. «No tienes que saberlo ahora». Aquella respuesta, tan sencilla, derribó algo dentro de ella. Estaba cansada de sentir que debía tener todas las respuestas. Cansada de que la vida le exigiera fortaleza inmediata. Cansada de medir cada emoción para no parecer demasiado triste o demasiado feliz. Con Aureliano, por primera vez en años, podía no saber. La amistad se volvió compañía. La compañía se volvió ternura. La ternura, con el tiempo, empezó a parecerse peligrosamente al amor. Charitín lo negó al principio. Se decía que era gratitud, costumbre, afecto de dos personas maduras que habían conocido la pérdida. Pero el corazón tiene una manera terca de revelar sus verdades. Empezó a esperar sus llamadas. Empezó a guardar frases para contárselas. Empezó a notar su ausencia cuando pasaban varios días sin verse. Y una tarde, mientras escuchaba a Aureliano hablar con entusiasmo sobre un proyecto para restaurar un teatro antiguo, se descubrió mirándolo con una dulzura que no había sentido en mucho tiempo. Y asustó tanto que esa noche lloró. No lloró solo por Eileen. Lloró por ella misma. Por la mujer que había creído que ya no podía sentir. Por la culpa de estar viva. Por el miedo al juicio ajeno. Por la posibilidad de que el amor, lejos de haber terminado para siempre, estuviera tocando de nuevo a su puerta de una manera distinta, serena, inesperada. Al día siguiente, llamó a una amiga íntima y le confesó lo que estaba ocurriendo. «Creo que estoy sintiendo algo por alguien», dijo, casi en voz baja. Del otro lado de la línea hubo un silencio breve. «¿Y eso te hace feliz?». Charitín tardó en responder. «Me hace sentir viva y eso me da miedo». Su amiga suspiró con ternura. «Entonces quizá no debas huir, quizá debas respirar». Pero respirar no era tan fácil. Charitín sabía que su vida no era completamente privada. Una mujer como ella no podía cenar con alguien sin que alguien mirara. No podía aparecer acompañada sin que nacieran rumores. Guay los rumores. En el mundo del espectáculo, rara vez tienen compasión. Temía titulares crueles. Temía que algunos dijeran que había olvidado demasiado rápido. Temía que otros inventaran historias. Temía que el nombre de Eileen fuera usado como medida contra su derecho a rehacer su vida. Por eso mantuvo todo en secreto. Aureliano aceptó esa decisión sin reclamos. Se veían en lugares tranquilos, entre amigos de absoluta confianza, en reuniones pequeñas, lejos de cámaras. Él jamás la presionó para aparecer públicamente. De hecho, parecía cómodo en la discreción. Aquella reserva le dio a Charitín una paz que no esperaba. No tenía que demostrar nada. No tenía que explicar nada. Solo podía vivir poco a poco ese vínculo que iba creciendo. Sin embargo, el secreto también tenía su peso.
En una ocasión, durante una entrevista, le preguntaron si creía posible volver a enamorarse después de una gran pérdida. La pregunta no venía con mala intención, pero la tomó desprevenida. Por un segundo, el rostro de Aureliano cruzó su mente. Charitín sonrió, pero sus ojos brillaron con una emoción difícil de ocultar. «El amor no se planea», respondió. «A veces uno cree que ya cerró todas las puertas, y la vida, con mucha delicadeza, deja una ventana abierta». La frase se volvió noticia. Algunos medios la interpretaron como una reflexión general. Otros empezaron a especular. ¿Había alguien en su vida? ¿Estaba Charitín insinuando una nueva ilusión? ¿Quién era el hombre misterioso? Ella no confirmó nada. Se limitó a guardar silencio. Pero ese silencio, esta vez, ya no era solamente dolor. También era protección. Aureliano leyó los titulares con calma. Cuando la vio, no hizo bromas ni comentarios incómodos. Solo le preguntó, «¿Estás bien?» «No sé», contestó ella. «Siento que todo el mundo quiere entrar en una habitación que todavía estoy ordenando». Él tomó su mano. «Entonces no abras la puerta hasta que quieras». Charitín lo miró en silencio. Aquel hombre tenía una cualidad rara. No intentaba apropiarse de su historia. La acompañaba desde un lugar humilde, consciente de que antes de él había existido un amor enorme, una vida entera, una memoria que merecía respeto. Y quizá por eso, precisamente por eso, el sentimiento creció con más fuerza. La primera vez que Aureliano le habló de matrimonio, no lo hizo con una propuesta formal. Fue durante una cena sencilla, en una terraza iluminada por velas. Habían hablado de la edad, de los años que quedaban, de la forma en que la sociedad suele pensar que después de cierta etapa de la vida, ya no hay espacio para los comienzos. La gente cree que el amor pertenece a los jóvenes, dijo Aureliano. Como si el corazón se jubilara. Charitín rió suavemente. A veces uno mismo llega a creerlo. Yo no, respondió él. Ella lo miró, percibiendo un cambio en su voz. ¿No? No. Yo creo que el amor, cuando llega tarde, llega con menos prisa y más verdad. Charitín bajó la mirada. Aureliano, no voy a pedirte nada que te haga daño, dijo él. Pero sí quiero que sepas algo. Si algún día quisieras compartir tu vida conmigo, no como una sombra del pasado ni como una obligación, sino como una decisión libre, yo estaría aquí. No hubo anillo aquella noche. No hubo música. No hubo promesa cerrada. Pero Charitín sintió que acababa de recibir una propuesta más profunda que cualquier gesto espectacular. Aureliano Novelé estaba pidiendo que olvidara. Le estaba ofreciendo caminar sin borrar las huellas. Durante días ella no pudo pensar en otra cosa. La idea de casarse otra vez a los 77 años le parecía, al mismo tiempo, hermosa e imposible. ¿Qué dirían sus hijos? ¿Qué diría el público? ¿Qué dirían quienes todavía la veían unida para siempre a la memoria de Elin? Pero, sobre todo, ¿qué diría ella misma frente al espejo? Una madrugada, incapaz de dormir, se levantó y caminó hasta una habitación donde guardaba recuerdos. Allí había fotografías, cartas, premios, objetos de familia. Tomó una imagen de Elin y se sentó con ella entre las manos. Durante mucho rato no dijo nada. Luego, con la voz rota, susurró: «Yo te amé con todo lo que fui. Y una parte de mí siempre será tuya. Pero estoy cansada de vivir como si seguir respirando fuera una culpa». Las lágrimas le bajaron por el rostro. «No sé si esto está bien. No sé si la gente lo entenderá, pero tú me conocías. Tú sabías que yo no nací para apagarme». Aquella noche no recibió ninguna señal sobrenatural. No hubo viento extraño ni luz repentina. Solo hubo silencio. Pero fue un silencio diferente. Menos cruel. Menos oscuro. Como si, por primera vez, la memoria de Elin no la estuviera reteniendo, sino acompañando. Al día siguiente habló con sus hijos. Fue una conversación íntima, cargada de emoción. Charitín no quiso ocultarles nada. Les habló de Aureliano, de su paciencia, de su respeto, de la manera en que había llegado a su vida sin hacer ruido. Les confesó sus miedos. Les dijo que no quería lastimar a nadie ni provocar titulares innecesarios. Pero también les dijo la verdad más difícil. «Creo que todavía puedo ser feliz». Esa frase cambió el ambiente de la habitación. Uno de sus hijos la abrazó largamente. Otro tuvo que secarse las lágrimas, no porque estuvieran tristes, sino porque entendían el peso de aquella confesión. Durante años habían visto a su madre sostenerse con dignidad, pero también habían visto su soledad, sus noches de silencio, su esfuerzo por parecer entera. Escucharla decir que todavía podía ser feliz no era una traición a su padre. Era, de algún modo, una victoria contra el dolor. «Mami», le dijeron, «si él te cuida, si te respeta y si te hace bien, entonces no tienes que pedirle permiso al mundo para vivir». Charitín lloró como hacía tiempo no lloraba. Pero esta vez sus lágrimas no eran solo de tristeza. Había alivio, había miedo, había gratitud. La decisión no fue inmediata.
pero empezó a tomar forma. Aureliano, al saber que ella había hablado con su familia, se emocionó profundamente. No celebró como un hombre que gana algo, sino como alguien que comprende la magnitud de una puerta abriéndose después de años de duelo. La propuesta formal llegó semanas después, en un lugar inesperado. Una vieja casa colonial que Aureliano había restaurado con paciencia. Había un patio interior lleno de flores blancas, una fuente pequeña y una mesa sencilla. No había fotógrafos. No había prensa. Solo dos personas que habían sobrevivido a pérdidas distintas y que, contra todo pronóstico, estaban aprendiendo a creer otra vez. Aureliano sacó una caja pequeña. Charitín se llevó una mano al pecho. «No quiero prometerte una vida sin tristeza», dijo él, «porque sería mentira. Tampoco quiero pedirte que dejes atrás tu historia. Tu historia es parte de la mujer que amo. Solo quiero preguntarte si me permites acompañarte con respeto, con alegría y con verdad, todos los días que la vida todavía quiera regalarnos». Abrió la caja. El anillo era delicado, elegante, sin ostentación. Una piedra clara rodeada por un diseño antiguo, como si hubiera sido hecho para alguien que no necesitaba demostrar nada. Charitín no pudo hablar de inmediato. Miró el anillo, luego a Aureliano, luego las flores blancas moviéndose apenas con la brisa. En su mente pasaron años completos, escenarios, risas, hijos, viajes, hospitales, despedidas, noches de duelo, mañanas difíciles, la voz de Elín, el rostro de Aureliano, la mujer que había sido y la mujer que todavía podía ser. Finalmente, con lágrimas en los ojos respondió, «Sí, pero quiero hacerlo a mi manera, sin escándalo, sin vender mi corazón como noticia. Quiero hacerlo con dignidad». Aureliano tomó su mano. «Entonces será así». Durante un tiempo, la noticia permaneció guardada entre muy pocas personas. La boda fue pensada como una ceremonia íntima, casi secreta. No por vergüenza, sino por respeto. Charitín quería proteger ese momento de la voracidad del espectáculo. Había vivido demasiado bajo luces ajenas como para permitir que una decisión tan delicada fuera convertida en ruido. La ceremonia se realizó una tarde luminosa, en una propiedad privada cerca del mar. Había flores blancas y amarillas, música suave, y un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos. Charitín vistió un traje elegante, claro, sobrio, con detalles delicados que resaltaban su belleza serena. No intentó parecer más joven. No quiso disfrazar el tiempo. Al contrario, lo llevó con orgullo. Cada línea de su rostro hablaba de vida, de pérdidas, de risas, de resistencia. A sus 7 años, no entró como una novia que busca aprobación, sino como una mujer que había conquistado el derecho a elegir. Antes de la ceremonia, se quedó unos minutos a solas. Miró el mar desde una ventana abierta. Respiró hondo. Sintió nervios, sí, también sintió la punzada inevitable de la memoria. Pensó en Elín, pensó en todo lo vivido. Por primera vez, no sintió que amar de nuevo borrara lo anterior. Comprendió que el corazón no funciona como una habitación donde solo cabe una persona. A veces es una casa grande, con cuartos de memoria y ventanas hacia el futuro. Cuando caminó hacia Aureliano, todos guardaron silencio. Él la esperaba con los ojos húmedos. No era un hombre joven, ni pretendía serlo. Tenía la elegancia de quien ha vivido, de quien conoce el valor de las segundas oportunidades, porque también ha conocido la oscuridad. Al verla, llevó una mano al pecho, conmovido. La ceremonia fue breve, íntima, profundamente emotiva. No hubo discursos grandilocuentes, pero cuando llegó el momento de los votos, Charitín pidió hablar. Su voz tembló al principio. Durante mucho tiempo pensé que mi historia de amor ya se había terminado. Pensé que después de perder a mi compañero de vida, mi tarea era simplemente recordar, agradecer y resistir. Guay, recordar es hermoso. Agradecer también. Pero vivir solo resistiendo puede volverse una forma lenta de apagarse. Hizo una pausa. Algunos invitados lloraban. Hoy no estoy aquí para olvidar a nadie. Estoy aquí porque aprendí que el amor verdadero no encierra. El amor verdadero deja bendiciones, deja fuerza, deja permiso para seguir caminando. Aureliano llegó a mi vida sin exigirme nada, sin pedirme que fuera otra persona, sin competir con mi pasado. Llegó con respeto. Y donde hay respeto, también pueden hacer la paz. Aureliano apretó suavemente su mano. Por eso hoy digo sí. No como una muchacha que no conoce el dolor, sino como una mujer que lo ha conocido demasiado, y aún así decide abrirle la puerta a la alegría. Los aplausos fueron suaves, contenidos, llenos de emoción. Cuando se dieron el beso, no fue un gesto escandaloso. Fue un beso sereno, lleno de ternura, de madurez, de gratitud. Un beso que no prometía eternidad como fantasía juvenil, sino compañía real, presencia, cuidado. Durante la celebración, Charitín bailó. Al principio con timidez, luego con más libertad.
Sus familiares la miraban emocionados. Verla sonreír de esa manera era algo que muchos no creían posible después de los años de tristeza. No era la risa explosiva de antes, pero era una risa verdadera, y eso bastaba. Sin embargo, aunque la boda había sido privada, una noticia así difícilmente podía permanecer oculta para siempre. Todo comenzó con una fotografía filtrada, una imagen borrosa, tomada desde lejos en la que se veía a Charitin, vestida de claro, tomada de la mano de un hombre elegante. Al principio, algunos pensaron que era un evento familiar. Otros notaron el anillo. Luego apareció un comentario anónimo. Después, un rumor en redes. Y en cuestión de horas, el nombre de Charitin Goico se convirtió en tendencia. ¿Charitin se casó? ¿Quién es el misterioso empresario? A los 77 años, ¿la artista encontró de nuevo el amor? Tras la muerte de Elin Ortiz, Charitin habría rehecho su vida. Los titulares se multiplicaron. Algunos eran respetuosos, otros demasiado invasivos. Las redes se dividieron entre quienes celebraban su felicidad y quienes, sin conocer su intimidad, se atrevían a juzgarla. Charitin sabía que ese momento llegaría, pero aún así sintió el golpe. Durante toda una noche no durmió. Aureliano la encontró sentada en la sala mirando el teléfono apagado sobre la mesa. «No tienes que decir nada todavía», le recordó. Pero él la negó con la cabeza. «Sí tengo. Porque si no hablo yo, otros van a contar mi historia como quieran». Al amanecer, tomó una decisión. No habría conferencia de prensa. No habría exclusiva vendida al mejor postor. No habría espectáculo alrededor de su corazón. Hablaría con sus propias palabras, de manera directa, humana, sencilla. Ese día, Charitin grabó un mensaje. Se sentó frente a una ventana, con luz natural sobre el rostro. No llevaba exceso de maquillaje. No había decorado lujoso ni puesta en escena dramática. Solo ella, con la voz pausada y los ojos llenos de una emoción imposible de fingir. Miró a la cámara durante unos segundos antes de empezar. «Hoy quiero hablarles desde el corazón», dijo. «Durante mucho tiempo guardé silencio porque hay dolores que uno no sabe explicar, y hay procesos que necesitan respeto. Después de la partida de Elin, mi vida cambió para siempre. Él fue, es y será una parte inmensa de mi historia. Nadie ocupa ese lugar, nadie lo borra, nadie lo sustituye». Respiró hondo. «Pero también quiero decirles algo que me costó mucho aceptar. La vida, incluso después de una pérdida profunda, puede volver a regalar ternura. Puede volver a traer compañía. Puede volver a encender una luz». Sus ojos se humedecieron. «Sí, nos hemos casado». La frase cayó como un trueno en el mundo del entretenimiento. «Me casé con un hombre bueno, respetuoso, discreto, llamado Aureliano Darman. Un hombre que llegó a mi vida sin hacer ruido, sin prometer imposibles, sin pedirme que olvidara mi pasado. Llegó con paciencia. Llegó con cuidado. Y me recordó que todavía podía sonreír sin sentir culpa». En cuestión de minutos, el video comenzó a compartirse por todas partes. Los comentarios se multiplicaron. Muchos lloraron con sus palabras, otros la felicitaron. Algunos recordaron a Elin con respeto. Y aunque también aparecieron críticas, fueron superadas por una ola de cariño inesperada. Charitin merece ser feliz. El amor no tiene edad. Qué hermoso que pueda vivir una nueva etapa sin olvidar su historia. Esto no borra a Elin, esto honra la vida. Para Charitin, leer esos mensajes fue profundamente conmovedor. No necesitaba aprobación para vivir, pero descubrir que tanta gente comprendía su decisión le dio paz. Durante años había sentido que el público la amaba como figura, pero ese día sintió algo más, que muchas personas también la veían como mujer, como ser humano, como alguien que tenía derecho a reconstruirse. Aureliano, fiel a su estilo, no buscó protagonismo, no concedió entrevistas, no posó para revistas, solo permaneció a su lado como había prometido. Cuando algún periodista intentó acercarse demasiado, él se mantuvo sereno. No quería convertirse en celebridad, no quería aprovecharse del nombre de Charitin. Su discreción, lejos de alimentar dudas, hizo que muchos lo miraran con más respeto. Pero para Charitin, el verdadero cambio no ocurrió en los titulares. Ocurrió en los días pequeños que vinieron después. Ocurrió en la primera mañana en que despertó y no sintió la casa completamente vacía. Ocurrió cuando preparó café para dos. Ocurrió cuando Aureliano dejó un libro junto a su mesa con una nota escrita a mano. Ocurrió cuando caminaron juntos sin hablar, simplemente compartiendo el silencio. Ocurrió cuando ella volvió a cantar en voz baja mientras arreglaba unas flores. Ocurrió cuando se descubrió riendo sin pedirle perdón a nadie. Ese fue el verdadero milagro. No casarse, no anunciarlo, no sorprender al mundo. El verdadero milagro fue que, después de creer que su corazón se había quedado enterrado junto a una despedida, Charitin descubrió que todavía tenía vida por dentro. Esa vida, aunque distinta, aunque marcada por la memoria,
aunque cargada de cicatrices, todavía podía florecer. El capítulo más inesperado de su existencia apenas comenzaba, la felicidad que no pidió permiso. Después de aquel anuncio, Charitín Goico comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. No porque el mundo hablara de ella, porque eso había ocurrido durante décadas, sino porque por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía la necesidad de esconder su alegría. Durante años había vivido con una tristeza silenciosa. Una de esas tristezas que no siempre se ven, pero que pesan en cada gesto. La muerte de Elín Ortiz había dejado en su corazón una marca imposible de borrar. L.A. había sido su compañero, su familia, su historia más profunda. Por eso, cuando decidió casarse con Aureliano Darmán, muchos pensaron que se trataba de una noticia inesperada, casi imposible de creer. Pero para ella no fue un impulso. Fue el resultado de un largo camino de lágrimas, miedo, culpa y finalmente aceptación. Charitín sabía que algunas personas no entenderían su decisión. Sabía que habría quienes compararían a Aureliano con Elín, quienes dirían que a cierta edad ya no se empieza de nuevo, quienes creerían que el amor después de la viudez era una especie de traición, pero ella también sabía algo que solo se aprende después de sufrir mucho. Nadie puede vivir la vida de otro. Nadie conoce realmente las noches de soledad ajena. Nadie tiene derecho a medir cuánto debe durar el dolor. Aureliano, por su parte, nunca intentó ocupar el lugar de Elín. Esa fue la razón por la que Charitín pudo amarlo sin miedo. Él no llegó para borrar el pasado, sino para acompañarla en el presente. No le pidió que guardara las fotografías, ni que evitara hablar de su esposo fallecido, ni que fingiera que la historia anterior no existía. Al contrario, muchas veces la escuchó recordar a Elín con respeto, con ternura, incluso con lágrimas. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín de la casa, Charitín se detuvo frente a unas flores blancas y dijo: «A veces todavía me pregunto si tengo derecho a ser tan feliz». Aureliano la miró con calma. «La felicidad no borra el amor que viviste. Solo demuestra que ese amor no te destruyó». Ella se quedó en silencio. Aquella frase le tocó el alma. Durante mucho tiempo había confundido fidelidad con sufrimiento. Creía que seguir amando a Elín significaba vivir detenida en el dolor. Pero poco a poco entendió que el amor verdadero no exige una condena. El amor verdadero deja luz, no cadenas. La noticia de su matrimonio siguió recorriendo programas, revistas y redes sociales. Algunos titulares fueron exagerados, otros inventaron detalles que jamás habían ocurrido. CEO habló de una boda lujosa, de invitados secretos, de conflictos familiares, de supuestas discusiones. Pero la realidad era mucho más sencilla y más hermosa. Charitín se había casado en paz, rodeada de pocas personas, sin escándalo, sin espectáculo, sin necesidad de demostrar nada. Sus hijos fueron una pieza fundamental en esa nueva etapa. Al principio, para ellos también fue emotivo ver a su madre al lado de otro hombre. No porque rechazaran a Aureliano, sino porque la memoria de su padre seguía viva en cada rincón de la familia. Pero pronto entendieron que aquella unión no amenazaba el recuerdo de Elín. Al contrario, les devolvía una parte de la madre que el dolor les había quitado. Volvieron a verla reír con naturalidad. Volvieron a escucharla cantar mientras se arreglaba. Volvieron a anotar brillo en sus ojos. Y eso, para ellos, fue suficiente. Una noche, durante una cena familiar, uno de sus hijos levantó la copa y dijo: «Mami, verte feliz también nos sana a nosotros». Charitín no pudo contener las lágrimas. Aureliano tomó su mano debajo de la mesa. No dijo nada. No hacía falta. Ese silencio estaba lleno de gratitud. Con el paso de los meses, la vida matrimonial entre Charitín y Aureliano encontró su propio ritmo. No era un amor juvenil ni impaciente. No necesitaban demostrar pasión frente al mundo. Su amor estaba hecho de detalles: desayunar juntos, leer en la misma habitación, caminar despacio frente al mar, hablar de recuerdos, cuidar la salud, reírse de pequeñas cosas, acompañarse en los días buenos y también en los difíciles. A veces Charitín seguía visitando lugares que le recordaban a Elín. Aureliano la acompañaba cuando ella quería, y cuando prefería estar sola, la respetaba. Esa libertad fue una de las pruebas más grandes de su amor. Él entendía que amar a una mujer con historia era amar también sus cicatrices. Un día, Charitín encontró una vieja caja con cartas y fotografías de su vida junto a Elín. Se sentó en el suelo, rodeada de recuerdos. Aureliano la vio desde la puerta y preguntó con suavidad: «¿Quieres que me vaya?». Él la negó con la cabeza. «No, quédate». Él se sentó a su lado. Charitín le mostró algunas imágenes. Le contó anécdotas, viajes, momentos felices y también tiempos difíciles. Aureliano escuchó todo con respeto. No hubo celos. No hubo incomodidad. Solo una comprensión profunda. Al final, Charitín cerró la caja y dijo:
Gracias por no hacerme escoger entre mi pasado y mi presente. Aureliano respondió. No tendría sentido. Yo amo a la mujer completa. Esa frase terminó de darle paz. Poco después, Charitín aceptó conceder una entrevista especial. No quería alimentar rumores, pero sí deseaba dejar claro su mensaje. Apareció serena, elegante, con esa mezcla de fuerza y dulzura que siempre la había caracterizado. Cuando le preguntaron si se sentía juzgada por haberse casado a los 77 años, ella sonrió. A mi edad una ya no vive para pedir permiso, respondió. Vive para agradecer. Yo agradecí el amor que tuve, lloré lo que perdí y ahora agradezco esta nueva compañía. No estoy reemplazando una historia. Estoy continuando mi vida. Sus palabras emocionaron a miles de personas. Muchas mujeres viudas, hombres solos, personas mayores que creían que ya no tenían derecho a ilusionarse, le escribieron mensajes llenos de gratitud. Laku decían que su historia les había dado esperanza, que los había hecho pensar, que les había recordado que la edad no cancela el corazón. Charitín entendió entonces que su decisión personal se había convertido en algo más grande. No era solo la noticia de una boda inesperada, era una declaración de vida, una forma de decirle al mundo que la felicidad no pertenece únicamente a los jóvenes, que el amor no tiene fecha de vencimiento y que después de una pérdida todavía puede existir un nuevo amanecer. Aureliano siguió siendo discreto. Nunca buscó fama. Su mayor orgullo no era aparecer junto a Charitín en una portada, sino verla tranquila. En privado, le decía que su sonrisa era el verdadero regalo de sus últimos años. Ella se reía y le respondía que él hablaba como personaje de novela antigua. Tal vez por eso te enamoraste de mí, bromeaba él. Tal vez, contestaba ella. O tal vez porque llegaste cuando yo creía que ya nadie podía encontrarme. Y era verdad. Aureliano la había encontrado en una etapa en la que ella se sentía perdida. No la rescató como en los cuentos, porque Charitín nunca necesitó ser rescatada. Ella era una mujer fuerte, con historia, talento y dignidad. Pero él sí le recordó que incluso las personas fuertes necesitan ternura. El final de esta historia no fue un final de escándalo ni de tragedia. Fue un final sereno. Charitín siguió honrando la memoria de Elín Ortiz, hablando de él con amor cuando nacía a hacerlo, manteniendo vivo su lugar en la familia. Pero también aprendió a mirar hacia adelante sin culpa. En su casa, una fotografía de Elín permanecía en un sitio especial. Cerca de allí, en otra mesa, había una imagen reciente de ella y Aureliano sonriendo frente al mar. Al principio, Charitín pensó que ambas fotografías podían contradecirse. Después comprendió que no, una representaba el amor que la había formado. La otra, el amor que la estaba acompañando en una nueva etapa. Ambas eran parte de ella. Una tarde, mientras el sol caía lentamente sobre el horizonte, Charitín caminó junto a Aureliano por la playa. El viento movía suavemente su cabello. Ella se detuvo, miró el mar y respiró profundo. Durante mucho tiempo pensé que mi vida se había quedado atrás, dijo. Aureliano la miró. Y ahora, él la sonrió. Ahora sé que todavía estoy aquí. No hizo falta decir más, porque esa era la verdadera conclusión de su historia. Charitín no había olvidado, no había traicionado, no había reemplazado a nadie. Simplemente había sobrevivido al dolor y se había permitido volver a vivir. A los 77 años, su anuncio sorprendió al mundo, pero también dejó una lección poderosa. Nunca es demasiado tarde para encontrar compañía. Nunca es vergonzoso volver a sonreír, y nunca se debe pedir perdón por elegir la felicidad después de haber conocido la pérdida. Charitín Goico cerró así una etapa marcada por el duelo y abrió otra llena de calma, amor y esperanza. Su vida demostró que el corazón puede romperse, llorar, guardar memoria y, aún así, volver a florecer. Esa fue, al final, su victoria más hermosa.